Una de las historias que más me fascinan del Antiguo Testamento, y seguramente a muchos de ustedes, es la que está en Primera de Samuel, capítulo 17, donde David enfrenta y mata a Goliat. Dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes-Damín. Fueron a Judá. Ellos están en un monte. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela. Se pusieron en orden de la batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al lado, y el valle entre ellos. Estaban listos para la batalla, estaban listos para enfrentarse, pero esto es lo que ocurre. Irrumpe Goliat, saliendo entonces del campamento de los filisteos un paladín que se llamaba Goliat, de Gat, y tenía una altura de 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, jabalinas de bronce entre sus hombros, y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía como una lanza de hierro en su espalda, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo, me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Se turbaron y tuvieron gran miedo. David, cuando llegó, escuchó esas palabras, y todos los varones, dice el verso 24, de Israel, que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Cuando miramos esta historia, miramos siempre, queda en nuestra retina las limitaciones de David, el poderío que tenía el paladín Goliat con su tremenda altura y sus recursos. Y entonces lo que queda en nuestra mente de la historia casi siempre es cómo es que David enfrenta a Goliat, y con sus 4 piedras lo lanza a su cabeza y le derrota, porque había venido en nombre de Jehová de los ejércitos. Yo quiero llevarte a una escena dentro de esta misma historia que nos ayude en esta semana a entender la importancia de conocer a Dios. Cuando uno va conociendo a Dios, lo que Él es, lo que Él hace, lo que Él quiere, revelado en su palabra, estas 3 cosas tenemos para conocer a Dios. Y el desafío de conocerle es un llamado cada día para poder entender y comprender y discernir qué es lo que está haciendo y qué es lo que Él va a obrar. Nosotros somos confundidos por nuestros propios pensamientos en realidades donde enfrentamos cada día cosas, donde enfrentamos en esta pandemia, donde enfrentamos el peligro de que este mundo, caminando a su propia destrucción, apruebe leyes como el aborto, la eutanasia, unión civil, etc. Y entonces uno se indigna y entonces uno se enoja contra este mundo, uno entiende la maldad que hay atrás de todo esto. Pero te propongo en esta primer devocional de martes a nuestro camino de esta serie bimensual, de conocer a Dios, de nuestra posibilidad que tenemos en la palabra y en su espíritu de conocer a Dios.
mirar en esta historia una escena en la que David no solamente entiende lo que está pasando aquí abajo entre los dos valles, entre los dos montes, lo que está pasando con Goliat al desafiar los ejércitos de Israel, porque a eso he venido, va a decir Goliat. Yo he venido y desafío ahora al escuadrón de Israel. Y entonces todos se turbaron de miedo. Cuando entendemos, cuando nuestra comunión con Dios es cercana, entendemos y podemos comprender una realidad mayor a la que ven nuestros ojos. Y esto es lo que ocurre con David. Cuando David mira el temor de todos, mira la angustia desde Saúl hasta su ejército, Saúl está dispuesto a premiar al que se atreva a hacer frente a ese Goliat, a quien delante de su presencia todos huyen. Ha ofrecido a su hija, ha ofrecido riqueza, ha ofrecido exoneración de impuestos. Es decir, sus recursos de rey para poder incentivar a que alguien eche fuera el temor. Alguien bien intencionado, de repente por la codicia o por el interés, por la hija, por la exoneración o por la riqueza, podría moverse a tratar de asumir el riesgo. Pero David discierne lo que está pasando no solamente en este nivel, sino lo que está pasando en otro nivel, el nivel celestial. Y entonces, cuando encontramos a David acercándose a la gente que está temerosa, a consultar con ellos lo que está pasando, y se entera de todos los premios e incentivos que hay para el que pueda vencer a Goliat. Él dice en sus palabras: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? Escúchalo bien. Él ha provocado los escuadrones de Israel. Los escuadrones de Israel están temerosos desde Saúl hasta sus generales y sus soldados. Ellos entienden que han sido desafiados, provocados por el poderío del tamaño y apariencia de este hombre. No hay nadie que le puede hacer frente. David discierne que no han sido los escuadrones de Israel los únicos que han sido provocados. ¿Quién es este incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? David discierne y entiende que en medio del temor, indignación y la lucha y la motivación y el ofrecimiento y la recompensa, en medio de toda esa batalla terrenal, está el Dios de toda la batalla allá, mirando lo que está ocurriendo abajo, y desde abajo David discierne lo que hay allá arriba. Ese ejército de Dios, es el que ha sido provocado. Él entiende eso. Quien conoce a Dios, conoce lo que Él es, lo que Él hace y lo que Él quiere. Puede mirar la realidad y no indignarse y mirar el mundo y lamentarse y criticar a los corruptos y a los políticos y hablar contra unos con otros y hablar de la vacuna y hablar de la ley y hablar del Congreso y hablar de la política. Entiende el que va conociendo a Dios, puede discernir en otro nivel lo que Dios quiere, lo que Dios siente, lo que Dios va a hacer. Esto es importante para nosotros. Esto nos deja una gran lección y te invito a mirar cada uno de estos aspectos hasta el domingo. Cuando se enfrenta a Goliat, él lo menosprecia, lo maldice. Pero David dice esto: tú vienes a mí con espada, lanza, jabalina,
yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Qué tremenda declaración. Si él quería infundir temor por su fuerza, por su apariencia, por su singular capacidad de poder lucir como un gran guerrero, aquí está David haciéndole ver que no somos nosotros, sino quien está con nosotros. Qué importante eso, qué tremenda lección para nosotros. Entender y discernir el obrar de Dios en medio de situaciones tan adversas, donde todo el mundo habla de política, de dinero, de corrupción. Nosotros, quien entendemos la cosa, no solamente podemos referirnos a ellas entendiendo lo que pasa, sino con una dimensión mayor de entendimiento. ¿Qué hace Dios? ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? ¿Cómo es que esto indigna al Señor? ¿Cómo esto provoca una reacción de parte de Él, no la nuestra? Y Él discierne qué es lo que Dios va a hacer. No es yo voy a hacer esto. Es lo que Dios va a hacer. Conocer a Dios en esa intimidad como la tenía David, hacía que él podía discernir lo que Dios está sintiendo en medio de todo lo que está pasando. Jehová te entregará hoy en mi mano, yo te venceré, te cortaré la cabeza, daré hoy los cuerpos a los filisteos, a las aves del cielo y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Bendito sea su nombre. Y todos sabrán que hay Dios en Israel. Cuando entendemos qué es lo que Dios es, lo que hace, lo que quiere, cuando estamos sintonizados con Él, podemos entender en otra esfera celestial lo que está pasando en nuestra tierra, lo que nos toca enfrentar cada día, lo que enfrenta nuestro mundo. Te propongo que la iglesia de los Ejidos camine a una comunión cercana con Dios, de tal manera que podamos anunciar no solamente sus virtudes impactando como agente de transformación, sino que podamos transmitir su palabra, que podamos anunciar sus obras, que podamos discernir lo que el Señor va a hacer en estos tiempos. Lo que va a hacer con todos aquellos que se rebelen a su ley y quieran hacer las cosas a su manera. Nos toca a nosotros discernir qué es lo que Dios va a hacer y cómo el que se empecina a hacer lo malo será destruido. Y nosotros tenemos que hablarlo con denuedo, con valentía, con confianza, con amor, con misericordia, pero decirlo. En este caso, David le dijo a él lo que Dios iba a hacer. Eso concluye esta breve meditación. Cuando nuestra comunión con Él nos acerca a conocer a Dios, lo que Él es, lo que Él hace, lo que Él quiere, y poder conocer en su palabra, su voluntad, podemos transmitir a sus enemigos, a los que se oponen, lo que Dios hará con ellos. Decirlo con valentía, con confianza, con convicción, viviendo en esa misma línea de mandamiento, porque David honraba a Dios con lo que estaba haciendo. Mis hermanos, qué tremenda lección para nosotros. Mientras los demás solo están entendiendo y queriendo saber qué es lo que está pasando acá, el que va desarrollando esta comunión con el Señor va entendiendo y discerniendo lo que el Señor siente, quiere, hará. Y seguro que lo hará. Todo eso está en su palabra. Cuando tenemos una comunión cercana con Él, podemos responder a sus adversarios qué es lo que Dios hará con sus adversarios. No solamente desenmascarar toda la mentira que hay acá para denunciarla, sino también hablar de parte de Dios lo que Él hará. Nosotros somos su pueblo, real sacerdocio, para hablar de parte de Él. Nación santa, para que lo que hablamos de parte de Él sea nuestro diario vivir y lo demostremos en nuestras vidas, anunciando sus virtudes. Mis hermanos, qué tremendo desafío. Que en este martes podamos mirar las noticias, diariamente podamos mirar nuestro entorno con una conexión, con una comunión cercana a Él y podamos discernir como discernía David lo que él sentía, lo que él iba a hacer y anunciarlo. Que el Señor
nos dirija a un conocimiento cercano a Él. Lo hizo con David y hizo que su corazón sea conforme al corazón de Dios. El Señor haga también con nosotros una iglesia conforme a su corazón, que le conozca y que hable de su parte. Que el Señor le bendiga ricamente en este martes.